Ya. Entonces, bueno, entonces hoy día comenzamos una unidad nueva, que es la unidad de ecuaciones de orden 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora la diferencia, nos vamos a concentrar en el caso lineal, ¿sí? Pero bueno, que es como el caso más estudiado y muchas veces lo que hace la gente cuando se enfrenta a un problema no lineal, linealiza, ¿ya? Nos vamos a concentrar, como digo, en las ecuaciones lineales, pero bueno, la ecuación puede ser de otro tipo, no lineal. También la teoría se extiende a ecuaciones de orden superior, ya de orden 3, de orden 4, etc. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el caso lineal de orden 2. Entonces, a ver, ya, entonces forma general. Forma general. Entonces, dadas P, Q, R de INR continuas y su conjunto de R un intervalo, una EDO lineal de segundo orden tiene la forma siguiente: es I segunda más P por I prima más Q por I igual R. ¿Cierto? Aquí hay un X o un T, ¿cierto? P de X y prima de X, X, ¿cierto? Para X en Y. Puede ser T también aquí, bueno, la variable independiente cuando la incógnita Y depende de X o de T. Da lo mismo. Y bueno, P y Q son continuas en el intervalo. Y fíjense que la ecuación está normalizada. Esta es como la forma normalizada de la ecuación, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, bueno, en una forma más general aún, aquí yo podría haber puesto un término A de X aquí, un coeficiente, ¿ya? Ahora, si el coeficiente es distinto de cero, lo que uno hace es dividir, ¿cierto? Divide aquí y renombra a las funciones P, Q y R, ¿cierto? Y todo sigue igual. El problema es cuando la función que aparece aquí, a de x, es cero. Porque cuando la función a de x es cero, fíjense, cuando a de x es cero, y segunda desaparece. Y la ecuación como que pierde su orden, en el fondo. ¿Sí? Obviamente, cuando hablo de ecuaciones de orden 2, es cuando la incógnita aparece dos veces derivada. ¿Ya? Eh, Eso y, claro, en el caso en que hay un coeficiente acompañando y segunda y ese coeficiente se anula en algún punto X del intervalo, entonces esto no va a existir y la ecuación como que pasa a una ecuación de orden 1 y ahí puede suceder cosas extrañas, digámoslo así. Entonces nosotros vamos a pensar, salvo si digo lo contrario, pero seguramente nunca se va a decir lo contrario, vamos a suponer que ese A es distinto de 0 en el intervalo donde se estudia la ecuación, y entonces uno básicamente pasa dividiendo y llega a esta forma normalizada, ¿ok? Eso, y bueno, donde Y, ¿cierto? Donde Y igual Y de X es la incógnita que aparece derivada dos veces. ¿Sí? Brian Muñoz, ahí conversamos de eso, sobre repaso y esas cosas, porque esta ya es semana ya de materia nueva.
¿Ok? Después conversamos de eso. Ya, claro, entonces eso es lo que le da el nombre de segundo orden. ¿Ok? Entonces, este tipo de ecuación aparece naturalmente de la física, de la segunda ley de Newton, digámoslo así. Entonces, este tipo de ecuaciones aparece naturalmente digamos, de la segunda ley de Newton. Newton. ¿Cierto? Fuerza igual m por a. Entonces, claro, esto es un dato, ¿cierto? Esto es un dato. Esto, ¿cuál es el tipo de fuerza que se está ejerciendo? Depende de la aplicación, depende del modelo, ¿cierto? Depende de lo que se quiera estudiar. Y A, aquí es donde viene la EDO, A es simplemente I segunda, ¿cierto? Claro, aquí entonces voy a cambiar la notación. Justamente no le voy a poner X, le voy a poner T, para reforzar esa idea, ¿cierto? Yo voy a poner I de T, de T, de T, de T, I de T, de T, y T en I. Entonces, I igual I de T en la incógnita. Entonces, cuando T representa el tiempo, entonces esto es la deriva, ¿cierto? De A de T de I', la derivada de la velocidad, o de la rapidez, ¿cierto? Que es la aceleración. Aceleración. ¿Ya? Entonces, el caso más simple, un ejemplo simple, en donde esto aparece, es la movimiento rectilíneo uniforme, caída libre, ¿cierto? Aunque ahí, claro, voy a mentir un poco quizás porque no voy a aplicar exactamente la ley de Newton, ¿no? Pero básicamente, digamos, un objeto en caída libre, uno sabe que, bueno, cerca de la superficie de la Tierra, ¿cierto? Cerca de la superficie de la Tierra, eh, la magnitud del campo del potencial, ¿cierto? Es constante, ¿sí? O la aceleración del objeto es constante, igual a g, ¿cierto? Entonces, aquí está, digamos que estamos cerca de la superficie de la Tierra, entonces la fuerza gravitatoria permanece constante, igual a 9,6, ¿cuánto es? Metros por segundo. Y entonces, si y de t, entonces si y de t es la posición de un objeto con respecto a un punto de referencia, que en este caso podría ser, por ejemplo, aquí voy a poner estrellita, la superficie de la Tierra, por ejemplo, la superficie de la Tierra. Entonces, y segunda de t igual menos g. Ya, entonces, esto de aquí, ¿cierto? Aquí está la gravedad. G. Entonces, aquí hay unas convenciones que son más bien físicas, pero que, claro, como nosotros los vamos a aplicar y vamos a, no sé, estudiar modelos de este tipo físico, vamos a resolver ecuaciones diferenciales que están relacionadas con eso, y entonces es bueno explicar las cosas. Claro, este signo menos de aquí, en el fondo, va a hacer referencia a cómo voy a estar, cómo estoy midiendo cómo estoy midiendo la distancia a ese punto de referencia. Entonces, aquí no lo voy a anotar todo, porque ya escribirlo todo es un poco largo, simplemente lo voy a ir mencionando. Lo que voy a asumir aquí es que hay el movimiento de, de esta masa que está aquí, ¿ya? Pongámosle M, aunque no juega ningún rol aquí, se va a llevar a cabo en una línea recta, ¿cierto? Entonces, si este es el punto de equilibrio, en realidad sería como esto,
Este sería el origen O. Entonces, I de t representa esta magnitud. Esto sería I de t. La posición de la partícula en función del tiempo. ¿Sí? Entonces aquí, cuando yo lo escribo así, estoy de alguna manera determinando el sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces aquí estoy diciendo que mi sistema de coordenadas, ¿cierto? Que en realidad necesita de una pura dirección, ¿cierto? Porque esto se mueve en línea recta. Entonces voy a decir que el sentido positivo, ¿sí?, de medición de esta posición, digamos, de la distancia a este punto fijo, es hacia arriba, digámoslo así. Esta es la componente positiva. Entonces, aquí lo que dice es que la gravedad apunta en la dirección contraria al eje positivo que yo escogí. ¿Se entiende? O sea, este es el I positivo, esta es la dirección de I positivo. Esta es la dirección de I positivo. Que es como en la clásica, ¿cierto? En el eje de la abscisa, por ejemplo, los positivos van para arriba, los negativos van para abajo. Perdón, en el eje de la ordenada. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es directo de encontrar, porque G es constante, ¿cierto? G es constante. Cerca de la superficie, ¿cierto? Ahora, si esta ecuación puede ser planteada de manera equivalente, poniendo aquí el signo más, pero ahí estoy pensando, estoy, digamos así, aceptando implícitamente que el sentido positivo que manda la G sería este sería I positivo, va hacia abajo. ¿Sí? G, el signo de G en el fondo determina cuál es el sistema de referencia que estoy mirando en vista de que nosotros vemos el cielo hacia arriba, digámoslo así. ¿Ya? Pero voy a seguir el esquema clásico. El eje positivo va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo. Ahí. Y entonces esta EDO, la Y es incógnita, pero esta EDO es fácilmente resoluble, porque es simplemente integrar dos veces. ¿Sí? Entonces, mediante integración directa, entonces uno tiene que, ¿cierto? E integro una vez, tengo I', ¿cierto? Va a ser igual a menos GT, ¿cierto? Esta es la ecuación que tenía en principio. Y segunda igual menos G. Voy a tomar la convención física. Entonces primitivizo. Al primitivizar una vez voy a tener I' igual a menos GT más C1. Y entonces integro otra vez, una segunda vez para despejar Y, entonces me queda Y de T es igual a menos GT medios, ¿cierto? Más C1, perdón, cuadrado, más C1T más C2. Y C1, C2, constante indeterminada en R. ¿Sí? Y esa sería, esto es lo que vamos a llamar, digámoslo así, solución general de la EDO. Después lo voy a explicitar un poco más, pero este va a ser como la solución, este es el primer ejemplo de solución general de la EDO, en el sentido de que contempla estas constantes indeterminadas que son propias de una ecuación diferencial. ¿Sí? Después voy a ahondar un poquito más en este asunto, pero es básicamente, en el caso de ecuaciones de orden 2, va a ser una expresión que va a contener dos constantes indeterminadas y que, como vamos a ver a continuación, tienen que ver con las condiciones iniciales de un problema. Entonces, vamos a tener una EDO, vamos a aprender métodos de resolución para esa EDO de orden 2, que son totalmente distintos de los métodos de orden 1 en general. Y después vamos a atacar problemas de valor inicial o problemas de contorno, que también se dan en ecuaciones de orden 2. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Y de hecho, uno puede incluso, o sea, me parece razonable como empezar a mencionar esos términos inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si
En este mismo ejemplo, ¿cierto? En este mismo ejemplo. Si queremos encontrar la ecuación de movimiento de un objeto en caída libre, dadas las condiciones iniciales, ¿ya? Nuevamente juega un rol especial, ¿cierto?, en el análisis de O, con las condiciones iniciales, digamos, posición en tiempo igual cero, igual y cero, y velocidad inicial, ¿cierto?, en tiempo igual cero, igual a B, pongámosle H mejor a esto, H y B0. Entonces basta reemplazar estas condiciones en la fórmula general, ¿cierto? Entonces, digamos aquí condición 1 de posición inicial y posición 2 de velocidad inicial, y entonces yo tengo una fórmula, una fórmula general para la solución, que esta que está aquí. Entonces yo voy a tener que I en 0, ¿cierto? H es I en 0, pero I en 0 es menos G medios por 0 al cuadrado, ¿cierto? Más C1 por 0 más C2. Entonces de aquí sale que, bueno, esto es 0, esto es 0, y de aquí sale que, entonces C2 vale H. Y por otro lado, si V0 es la velocidad inicial, ¿cierto? Esto es I' en 0. I' en 0 es menos, ¿cierto? Bueno, hay que derivar y evaluar en 0. Entonces me queda menos GT más C, eso en T igual 0, y esto es igual a C1, ¿cierto? Y entonces C1 es V0. Y entonces uno llega a una fórmula conocida, que creo que se ve en el colegio, que es I de T igual menos G medios T cuadrado más V0T más H. Esta es la ecuación de movimiento. Esta es la ecuación de movimiento de un, ¿cómo se llama? De un cuerpo en caída libre. Entonces, por ejemplo, si aquí está la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y yo lanzo, no sé, aquí tengo una pequeña, como una tarima en realidad, aquí. Aquí hay una tarima. Y yo lanzo un objeto que se mueve sobre la misma línea, ¿cierto? Que va para arriba y después va para abajo, en la misma línea, a una altura h, ¿cierto? Esta sería la altura h inicial, y lo lanzo con una velocidad inicial aquí, de 0 hacia arriba. Entonces yo puedo saber exactamente dónde está ese objeto en un tiempo t posterior. ¿Sí? Entonces puedo, por ejemplo, si estoy a una altura h y lo lanzo a una velocidad inicial v0 hacia arriba, claro, y entonces, claro, esto yo imagino que esto se realiza en una línea recta, entonces no vuelve a chocar con la tarima, digámoslo así. Yo puedo calcular exactamente el tiempo en que llega ahí al suelo, por ejemplo, que es simplemente aquí evaluar, por ejemplo, dada esta fórmula, yo puedo saber en cuánto tiempo y es 0, ¿cierto? Cuando llega aquí, eso se puede calcular. Y bueno, este tipo de problemas se puede extrapolar también o extender a estos problemas como de lanzamiento de objetos con un cierto ángulo, no sé si se acuerdan. Porque ahí lo que sucede es que hay que descomponer el movimiento en su parte, en su parte vertical y su parte horizontal. La parte horizontal permanece constante, la velocidad es constante, un movimiento rectilíneo uniforme, y la parte en Y se comporta como un cuerpo en caída libre.
Entonces uno puede desmenuzar el movimiento resolviendo básicamente la única EDO. Aquí hay dos EDO, digamos, ¿sí? Como un movimiento, digámoslo así, claro, hay un IDT y un XDT, ¿cierto? Porque aquí, este punto, si uno mira esto como el plano cartesiano, digámoslo así, entonces cada punto tiene coordenadas XDT y DT. Aquí, XDT y DT. Que va viajando aquí en el plano. Ahora, en el fondo es como un sistema de EDO, porque X' es, claro, no, en el eje X no tiene aceleración, entonces X segunda es cero, y segunda cumple esta ecuación de acá, menos G. Entonces este es como el primer sistema, y uno de los pocos que van a ver ustedes en este curso, porque en este curso no hay sistema de ecuaciones, que es lo que encuentro lamentable, pero este era un primer sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que es bastante simple, porque es desacoplado y de integración directa. Pero lo que estoy tratando de decir es que estas cosas como del colegio, uno las puede volver a revisitar en términos como de ecuaciones diferenciales, usar maquinaria más pesada para resolverlo, y entonces uno entiende un poquito mejor, me da la impresión. Eh, Complementa lo que uno ya sabe de la escuela. ¿Sí? Bueno, aquí hay que colocar condiciones iniciales, pues aquí el I0 es una altura, aquí como el H, un B0, el B0 va a ser esta va a ser la velocidad total, y esta va a ser la velocidad inicial en el eje Y, esta va a ser la velocidad inicial en el eje X. Y, y claro, como X segunda es cero, entonces X' es constante. X' es constante, y como es constante, entonces V0X para todo T, digámoslo así. Es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y acelerado en el eje Y. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya. Veamos otro ejemplo, también de la física. Ejemplo. Resorte, que le vamos a dar duro estos resortes, y ley de Hooke. Esta es como va a ser la principal aplicación de ecuaciones de orden 2, porque permite entender muchos fenómenos que se rigen mediante la misma ecuación. Entonces, ¿qué dice la ley de Hooke? A ver si me recuerdo y lo puedo interpretar bien. Dice, básicamente uno dispone de un resorte. Aquí voy a seguir SIL. Aquí voy a seguir al SIL. A ver, profe, ¿puede volver atrás la hoja, por favor? Sí. ¿A cuál? ¿Aquí? ¿Eso está bien? Ya, entonces vamos a disponer de un resorte, aquí, de una masa M. Aquí sí la masa va a jugar un rol. Ya, entonces M mayor que 0, masa de un objeto. Colgado, ¿cierto? Colgado de un resorte de constante de restitución K mayor que 0. ¿Ok? Ya, a ver. Ok, entonces vamos a suponer aquí, esto nunca lo he hecho, pero aquí lo voy a hacer. Voy a suponer que aquí hay una acción de la gravedad, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Ya? Entonces esto va totalmente al contrario. Aquí, claro, aquí es gracioso aquí. Mira, voy a ver si me sale. Va a determinar mi punto de referencia. También el movimiento va a ser un movimiento sobre una pura línea, ¿cierto? Aquí hay una línea imaginaria, recta, transversal digamos, al techo,
y el movimiento de la masa m va a ser en este eje, solamente en este eje, o sea, no se balancea ni nada. Voy a suponer que esta se mueve solamente vertical. Ya, y entonces, claro, G va a ir hacia abajo, ¿cierto? Va hacia abajo en este modelo. Y entonces, esta va a ser, este va a ser mi sentido positivo de I. Entonces voy a decir I igual I de T, posición de la masa en tiempo T con respecto al techo, digámoslo así. ¿Ya? Donde esté el techo, ¿cierto? Y lo voy a poner estrellita, estrellita. Ok, porque me conviene, aquí me conviene ponerlo así, como vaya hacia abajo. ¿Ok? Eso. Ya, entonces, como esta cosa tiene una masa, y aquí estoy considerando la gravedad, entonces al suspender este objeto de este resorte, ¿cierto? Esta cosa tiene un cierto largo natural, ¿sí? Vamos a suponer que el resorte no tiene masa, ¿cierto? K, el resorte tiene una constante de restitución K, pero no tiene masa. La masa del resorte no importa aquí, no importa esta de aquí. O lo que se puede, o sea, también se puede entender de que en el modelo voy a considerar la masa del resorte aquí también. Puede ser también, pero es mejor verlo así. Esto permanece suspendido, pero cuando lo suelto, la gravedad hace su pega, ¿cierto? Y esto se estira después de dejarlo suelto, ¿cierto? Entonces, esto se va a estirar un poquito aquí. ¿Sí? Digámoslo así, esto es como en tiempo t igual a menos 1, ¿ya? Sea lo que eso significa. Y aquí estamos en tiempo t igual 0. Aquí es donde realmente va a empezar todo el show. Entonces, aquí hay una diferencia de longitudes que le vamos a llamar S. Y como se estiró hasta abajo, le voy a llamar S positivo, le voy a llamar. ¿Ya? Ya, y aquí, una vez que se estiró, va a quedar en reposo, y aquí es donde, claro, aquí está ahora está en reposo. ¿Ok? Ya, entonces, la ley de Hooke establece que el resorte imprime una fuerza proporcional, ¿ya? Y aquí entre paréntesis con constante de proporcionalidad K, ¿cierto? El famoso K, una fuerza proporcional y contraria al desplazamiento o al desplazamiento del resorte con respecto a su posición de equilibrio o a su largo natural. ¿Cierto? Este era el largo natural, que en realidad aquí no va a jugar ningún rol. Este es el largo natural. Pero aquí no me importa mucho el largo natural, o como que la información del largo natural está contenida en la constante de restitución. Lo único que me interesa, y esta es como la parte ingenieril, digámoslo así, y a mí me parece interesante, es que lo que realmente me interesa es cuánto se estira, porque aquí lo que yo voy a medir es realmente la constante de restitución, así es como me da la impresión a mí, sin ser mecánico ni nada, me da la impresión que esa es la forma de medir la constante de restitución en un problema práctico. O sea, yo quiero saber, la K, que está aquí, es una constante que básicamente me dice qué tan
rígido o qué tan laxo el resorte. Si K es gigante, vamos a ver, como que el resorte es más duro. Si K es chico, ¿sí? Cercano a cero, entonces significa que como que es fácil estirarlo o comprimirlo. ¿Ya? Natural. Ya, entonces, y aquí hay un día, aquí yo no soy físico, y claro, no quiero tomarme atribuciones, y espero hacerlo bien también, pero aquí uno puede determinar la relación entre K, S, M y G en esta configuración, la nueva configuración de equilibrio después de que el resorte se estiró usando el diagrama de fuerzas. Porque yo sé que el cuerpo al estar en reposo, entonces el diagrama de fuerzas, ¿cierto? Me dice que las fuerzas totales en el eje Y, que en realidad lo único que me interesa es cero. ¿Cierto? Y aquí hay dos fuerzas que están en juego, que sería la del resorte, ¿cierto? Aquí está va a estar la masa M. ¿Cómo que se llama? Diagrama del cuerpo libre. Entonces, aquí está el M, y entonces hay una fuerza para arriba en esta configuración, que es K por S, ¿cierto? Y hay una fuerza hacia abajo, que está dada por esta es la fuerza del resorte. Y esta que está acá es mg, que es la fuerza de gravedad. ¿Ya? Y entonces como aquí permanece en equilibrio, entonces en estado de equilibrio, entonces esto implica que K por S es igual a mg. Entonces esta es una forma de encontrar K, ¿cierto? Porque aquí K, bueno, cumple una relación mg partido por S, donde es el desplazamiento. Entonces ustedes, si quieren saber la constante de restitución de un resorte, lo cuelgan, le ponen una masa 1, ¿cierto? La multiplican por G, la dividen por cuánto se estiró, y entonces tienen K. ¿Ya? Que en los ejercicios típicos aquí se da como dato, o sea, se considera el resorte de constante de restitución K, etc. Ya, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque ahora voy a encontrar la IDO que rige el fenómeno. Entonces ahora veamos. Ahora la IDO que rige al fenómeno. Ya, entonces, claro, entonces aquí voy a usar segunda ley de Newton. Usando la segunda ley de Newton. Ya, entonces, M por A, F igual M por A, ¿cierto? F igual M por A. Lo escribí al revés, pero no importa. F igual M por A. Entonces, M, que es dato, ¿cierto? Por A es I segundo, ¿cierto? Esta es la aceleración. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a F. ¿Ya? Y las fuerzas que están actuando aquí van a ser la gravedad y la constante, y bueno, la acción del resorte, ¿cierto? Ya, entonces aquí, como dejé, este va a ser I de t, no sé si claro, lo escribí aquí, este sería I de t. Bueno, voy a hacer el dibujo aquí. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí un pequeño esquemita, ahí está el techo, aquí está el resorte, aquí está M, y esto va a ser I de t. ¿Sí? Ya, entonces hay una acción de la gravedad que es constante, que no le importa si el resorte está estirado o no, no está ni ahí con el resorte, y es la acción de la gravedad, que la entendí así, ¿cierto? Por la configuración, ver esto como un resorte suspendido del techo. Entonces aquí va mg, que es la acción de la gravedad. Fuerza o acción de la gravedad, ¿cierto? Vamos así, gravedad. Ok, y la acción del resorte, voy a ponerlo aquí, menos K veces
el estiramiento que se produce por el resorte, que va a ser I más S. ¿Y eso por qué? Porque... ¿por qué más S aquí? ¿Por qué más S aquí? Claro, ¿de dónde está midiendo esto? Déjeme ver. Claro, entonces... Ya, déjenme ordenarme. Ya, entonces, ¿cómo vamos a medir esto en realidad? Ya, esta es la posición de equilibrio. De equilibrio. Esta es la nueva posición de equilibrio. Claro, entonces, en realidad, este va a ser el cero. Este va a ser el cero. Ya, y entonces, si, imaginémonos, si el resorte se mueve para abajo, si el resorte está aquí, si esto es I de t, esto va a ser I igual 0. Ya, entonces, si, claro, si esto es, a ver, el resorte sin estirar está por acá arriba. Este es S. Este resorte sin estirar. Y si de esta nueva posición de equilibrio el resorte se mueve Y, el resorte lo que en realidad ve es I más S. Esto es S. ¿Sí? Entonces, si baja el resorte, más se estira, digámoslo así. Más se estira, y entonces es como aditivo aquí. Esto, el S positivo, si el I es positivo, entonces se estira más, esto es más grande. Pero si el I es negativo, entonces estoy yendo hacia arriba. ¿Sí? Y ahí tienen distintos signos S e Y, y esa diferencia es lo que me va a decir si el resorte está estirado o no. Porque aquí, en esta posición de equilibrio, a pesar de que el resorte está inmóvil, ¿cierto? El resorte está estirado. Ahí ya está ejerciendo una fuerza, y esa es la que está eh, plasmada en esta fórmula. Por eso hay que poner Y más S. ¿Ya? Ya, y entonces aquí se puede despejar, porque tengo M por I segunda igual mg menos K por I menos K por S. Pero nosotros vimos que mg es igual a K por S, es decir, mg menos ks igual 0. Entonces esto es 0. Eh, entonces eso con eso es 0. ¿Sí? Fíjense que aquí, claro, voy a decirme un poco. Yo primero dije, no, este es mi sistema de referencia. No, este va a ser mi I igual 0. Este va a ser mi I igual 0. Y fíjense que en este análisis no tiene nada, lo que a mí igual me parece un poco sorprendente es que no juega ningún rol el L inicial. Ese no juega ningún rol. En realidad, toda la información del resorte está como, valga la redundancia, comprimido en ese coeficiente K. Toda la información del resorte está ahí. Ya, pues ahí llegamos a la ecuación del resorte. Entonces, por lo tanto, tengo M I segunda es igual a menos K por I. O I segunda más K partido por M I igual 0, que es una EDO de esta forma. Tiene esta forma. Con P igual 0, Q igual K partido por M y R igual 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que modela, en resumen, qué es lo que modela esta ecuación?
modela lo siguiente, modela un resorte, ¿cierto? Suspendido desde desde un techo, que se deja en una posición de equilibrio, ¿cierto? Y a Y, ¿ya? ¿Cierto? Esto determina un punto en el espacio donde el resorte queda parado, ¿cierto? O sea, la masa queda parada. Y el Y, ¿sí? El Y es el desplazamiento de esa masa con respecto a ese punto de equilibrio. Este es Y de t. Y esto es Y igual 0. Esta ecuación. ¿Sí? Ahora, si ustedes se marean un poco y quieren poner el sistema de referencia al principio, no sé, ahí, entonces la ecuación que vale es esta. No hay que despejar esto, digamos. Las dos ecuaciones son equivalentes, pero nosotros nos vamos a concentrar en esta que está aquí. ¿Sí? Porque fíjense que esta que está aquí tiene una naturaleza un poquito distinta a la anterior, porque en esta, K por S se puede ver como un lado derecho, aquí, como un R. Mientras que en esta, cambiando el sistema de referencia en el fondo, cambiando el sistema de referencia, entonces yo puedo llegar a esta ecuación que es una ecuación homogénea, vamos a llamarla así, que no tiene el lado derecho. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, entonces, ¿cuál es? Uno puede encontrar, o sea, yo les puedo soplar cuáles son las soluciones de este EDO. Entonces, notar, o es fácil ver, en realidad es fácil verificar que las funciones I1 de t igual coseno de raíz de k partido por mt e I2 de t igual seno de raíz de k partido por mt son soluciones de la EDO. Pongámosle esta EDO. ¿Cierto? Porque aquí yo derivo una vez el coseno. Me queda menos seno, ¿cierto? ¿Cierto? Es fácil verificarlo. La primera derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Y 1' es menos raíz de k partido por m seno. Y entonces y segunda paso a menos coseno, y como salta otra vez una raíz de k partido por m, queda k partido por m solito. O sea, y segunda es menos i, menos, no va la raíz. Y segunda, y 1 segunda es menos i1. Menos k partido por m y 1. Entonces satisface esto. Y de la misma manera la del seno. Y entonces, cuando uno grafica el seno y el coseno, etcétera, ¿cierto? ¿Cierto? Este va a ser seno de. Esto es seno de t, ¿cierto? Esto es seno de t. Entonces, seno, bueno, estoy graficando esta. Seno de raíz de k partido por mt, ¿sí? Tiene esta misma forma que está aquí, pero dependiendo de la constante de restitución y de la masa, esto puede tener una frecuencia distinta. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, no, déjenme, voy a poner esta seno de t. En el fondo lo que ustedes se tienen que imaginar aquí es que el resorte está aquí, o sea, la masa está aquí está el resorte, y por aquí arriba está el techo. Y entonces cuando el tiempo empieza a pasar, este es el eje t, este es el t, entonces este gráfico, o sea, I1, cuando yo digo I1 de t, estoy describiendo, I1 o I2 de t, estoy describiendo el movimiento del resorte.
Entonces, por ejemplo, en t igual a, no sé, pues aquí en t igual a pi, ¿sí? Lo que hizo el resorte en este caso fue comprimirse hasta llegar a un máximo de compresión, ¿cierto? Entonces aquí, cuando estoy aquí, la masa está aquí arriba y el resorte está comprimido. Y después pasa el tiempo, de acá, esto debiese ser pi medio, t igual pi medio. Y después cuando pasa ese tiempo, el resorte, después de pasar por ese instante de máxima compresión, empieza a estirarse hasta pasar al punto de equilibrio nuevamente cuando t vale pi. Y pasado ese tiempo, llega en t igual a 3 pi medios, ¿cierto? Llega a un instante, a un momento, o un punto de, de máximo estiramiento. Entonces aquí el resorte está bien estirado, ¿cierto? Entonces el seno como que grafica eso. Y fíjense que la frecuencia de esta función trigonométrica depende de la constante de restitución y de la masa. Entonces fíjense que si la masa es muy chica, K partido por M es muy grande. Y si la frecuencia es muy grande, la oscilación es más frecuente, de ahí viene el nombre. Entonces si K partido por M es mayor que 1, y tomo seno de raíz de K partido por MT, va a ser una cosa así. No sé, estoy exagerando, pero va a ser así. La misma amplitud, pero a distinta frecuencia. Eso significa que el resorte pasa más veces por su punto de equilibrio, tiene, no sé, tiene más oscilaciones por tiempo. ¿Sí? Y de manera análoga, si K es pequeño, si K es muy chico, entonces, claro, el resorte es como muy rígido, me da la impresión. Si K es chico, la frecuencia es menor. Por lo tanto, estas ondas van a ser así. Disculpen tanta raya, pero si ahora pongo otro color, café. Entonces, si pongo K partido por M menor que 1, ¿sí? Entonces eso formalmente quiere decir que la constante de restitución es chica, la frecuencia es chica, y entonces las ondas van a ser como así. Entonces como que se demora mucho en comprimirse, se demora mucho en... no restituye mucho, no empuja mucho, entonces el resorte es muy laxo, ¿sí? Que seguramente es contrario a la palabra que usé al principio de la clase. Ahora, como caché que estas cosas eran soluciones, eso todavía no sabemos cómo se hace, porque aquí no aplica un método conocido, digamos, de orden 1. No puedo, o sea, yo digo, integración directa, pero si mato una derivada ahí, por integración directa, gano una integral ahí que no me ayuda en nada. Y ahí sonamos, no tenemos mucho radio de acción, salvo los métodos que vamos a ver en el capítulo. ¿Sí? Hay ecuaciones de orden 2 que son fácilmente reductibles a ecuaciones de orden 1. Orden 1, por ejemplo, esta ecuación. Por ejemplo, esa de ahí. Aparece la incógnita, aparece 2 veces derivada, pero no aparece nunca no derivada. Entonces uno puede hacer un cambio de variable, decir z igual y prima, y entonces esta ecuación se transforma en z' más 3z igual t, que es una ecuación lineal de primer orden, y esa la sabemos resolver, y una vez resuelta en z, vuelvo a la variable y integrando esa, por ejemplo. Y hay otras, por ejemplo, cuando no aparece la variable independiente. Sí, pero eso se las comento yo creo que mañana. Preguntas. A mí me queda una duda. ¿Mm? ¿Y la solución no llevaría a alguna constante? O sea, esa del Sí, seno y del coseno. sí. Si tú te das cuenta, en este caso, yo multiplico por cualquier constante aquí y cualquier constante ahí y sigue siendo solución de esto. Tiene una estructura, el conjunto, en el caso de ecuaciones lineales homogéneas, que cuando el R vale 0,
Eh, el conjunto de soluciones tiene una estructura, es un espacio vectorial, entonces combinación lineal de soluciones, solución, por lo tanto, como tú dices, estas cosas van a ir acompañadas de constantes indeterminadas para formar la solución general. Eso lo vamos a ver. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Ya. No puedo quedarme ahora. A ver, voy a parar esto.